Este salmo fue compuesto por David y salta, destaca la confianza en el Señor. En este salmo vamos a ver que David recuerda cómo él ha sido respaldado en muchas ocasiones en el pasado y ahora está enfrentando nuevos enemigos. Se han aliado en su contra y están dando falso testimonio contra él. Entonces, basado en lo que ha testificado de Dios antes y la gracia que está vigente hoy, él sabe que Dios va a levantarlo. Bueno, vamos a ver que el salmista expresa su fe, asido de las promesas que se han cumplido en su vida, y orará para que Dios lo ayude una vez más. Esa va a ser la temática que vamos a tratar en 2 puntos. En el primer punto vamos a ir del 1 al 6. Una confianza bien fundamentada. Y el segundo punto vamos a ir del 7 al 14. Una oración por gracia. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Vamos entonces, primer punto, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Bueno, el salmo comienza con una declaración que demuestra en dónde está la fortaleza del creyente. La fortaleza del creyente es esta declaración: Yahvé, Jehová es mi luz, mi salvación, mi fortaleza. De ahí se desprende todo lo demás. Entonces, si esto es cierto en su corazón, en su vida, entonces ¿a quién podrá temer? Anote estos textos paralelos, Salmos 3:6 y Salmo 62:7. Son textos que aluden a esta misma declaración de confianza. Versículo 2. Dice que vienen algunas personas que se levantan contra él. David se encuentra rodeado de personas. ¿Y cómo las describe? Las describe como malignos, como angustiadores y como enemigos suyos. Y ellos se han juntado para, dice, comer sus carnes. Comer sus carnes. Esa expresión es muy fuerte y ya ha aparecido en otros pasajes. De hecho, hace poco la vimos en el Salmo 14:4. En ese texto se usa la misma expresión para resaltar el poder abusivo que ejercen los impíos contra los pobres que sirven a Dios. Entonces, la expresión que está usando el salmista hace referencia a que esos adversarios quieren hacerle daño físico, pero también están dispuestos a decir las mentiras y calumnias necesarias para hundirlo. A propósito, este salmo tiene eco en Éxodo 15:2, que es el canto de Moisés. En ese texto, Moisés dijo: el Señor es nuestra salvación, es mi salvación, mi fortaleza. Bueno, es así, hermanos, como vemos que nuestras canciones, nuestras acciones de gracias, cuando realmente fluyen de un corazón agradecido que conoce a Dios, tiene sustento bíblico. No es posible ese imaginario que dice que cuando oramos nos deshacemos de nuestra teología o de la sana doctrina. Eso no es sano, eso no es bíblico. De hecho, debemos recitar la palabra, ojalá la recitáramos cada vez que oráramos. Sigamos, versículo 2, dice que, bueno, quieren comer sus carnes, quieren hacer todo lo posible para destruirlo, pero ¿qué dice? Que fracasaron, tropezaron y cayeron ante él. Bueno, dice la Biblia Peshitta, fueron embestidos a una. Versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí. Un texto muy conocido. Hermanos, con experiencias como la que ya está testificando David, donde
Hay personas que se juntan, se unen, inventan calumnias o dicen que tienen pruebas contra él y Dios lo ha defendido. Todo eso ha servido para que David esté confiado frente a futuros levantamientos. Recordemos que él es un rey y los reyes, ni siquiera David, eran amados en todo el tiempo. La gente es cambiante. En Eclesiastés se dice que cuando hay un rey que está colocado en el trono, la gente siempre espera que venga uno mejor que él. La gente siempre va a estar descontenta con el gobierno presente, siempre. Y eso incluso le aplicaba a David. Mucha gente no estaba feliz con el reino de David. Entonces, cuando hubiesen más levantamientos, David estaría confiado. Dice, aunque un ejército acampara en su contra, o aunque un ejército le declarara la guerra, no tendría por qué temer, porque ya Dios lo ha ayudado antes. Bueno, como decía el Salmo 3.6, ahorita lo citamos, lo leamos. Salmo 3.6 dice, no temeré de 10 millares de gente que pusieren cerco contra mí. Palabras que David dijo cuando Absalón se levantó contra él y juntó a casi todo el país en su contra. Bueno, versículo 4. Una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré. Miren, a manera de voto de gratitud, David le pide al Señor algo muy especial. ¿Qué? Dice, estar en su casa todos los días de su vida, en la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Dios. Qué hermosas palabras. Entonces miremos esto. Una cosa he demandado, ¿sí? Esa frase no significa que él estuviera haciendo una exigencia irreverente. Aquí lo que significa es que él tiene una petición muy profunda que surge de la devoción que siente por el Señor. Y esa devoción es alimentada porque él está agradecido por tantas bondades que ha recibido de él. Entonces miren esto. Demanda al Señor poder estar en su casa para contemplarlo todos los días. ¿Sí? Pero no solamente le pide a Dios que le permita participar del privilegio de estar en su casa, de visitar el tabernáculo, dice la Peshita, para recibir la dulzura de Yahvé y visitar su templo, sino que él mismo va a hacer todo lo que esté a su alcance para cumplir su propósito, porque dice, una cosa he demandado, ¿y qué? Y esta buscaré. O sea, él le pide a Dios algo, pero él también va a accionar lo que sea necesario para lograr lo que le está pidiendo a Dios. Como siempre vemos la armonía entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Él está orando, pero no se queda con los brazos cruzados. Él accionará, se esforzará y trabajará por conseguir eso que está orando. Bueno, versículo 5. Porque él me esconderá en su tienda en el día del mal, en el tabernáculo. Entonces, dice, yo quiero ir al tabernáculo a agradecer cómo Dios me ha ayudado. Porque David ve en el tabernáculo el lugar donde Dios lo ha escondido. Dice la Biblia de las Américas, en el día de la angustia. Hay personas creyentes que se ausentan de la iglesia en el día de la angustia. En cambio, el salmista iba al tabernáculo en el día de la angustia. Nunca va a ser pretexto que la tribulación nos aleje del templo del Señor. Nunca, porque una cosa he demandado y esa buscaré. Entonces el tabernáculo, el templo de ese momento, era para David el lugar donde Dios lo escondía de esos problemas, de esos perseguidores. Dios lo coloca como en una roca alta y ha levantado su cabeza en alto sobre sus enemigos.
Versículo 6. Levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que están a mi alrededor. Y estando allá en el tabernáculo, David puede celebrar sacrificios de júbilo y de alabanza al Señor. Anota esas citas: Salmo 31, 20 y 13, 6. Así que, hermanos, la fe de David posee suficientes pruebas de que Dios ha sido bueno con él y de que todavía se puede esperar en él, en el Señor. Punto 2. Una oración por gracia. Bueno, en esta segunda parte, que empieza desde el verso 7, se nota el cambio en el tono del canto. Empezando porque el versículo 7, David empieza a orar y nos da a entender que en ese momento se encuentra en una situación similar a las que ha estado testificando. Es decir, otra vez hay personas que se están levantando contra él. Así que versículo 7 dice: mi voz con que a ti clamo, Jehová, oye y ten misericordia de mí. El salmista apela a la misericordia de Dios. Nosotros apelamos a la misericordia de Dios. Los triunfos del pasado de David, todos los testimonios que ha dado, no han hecho que su corazón sea engreído como para jactarse de sí mismo. Mire Dios cómo me respalda. Yo soy un hijo del rey, Dios me escucha cuando yo oro, cuando yo ayuno, cómo hay poder. No, David no tiene ese corazón ingenuo y soberbio. David sabe que es por mera gracia. Por eso él apela a esa gracia. La misma gracia de Dios que lo ayudó en el pasado es la única que lo puede ayudar en el presente. Esa es la confianza de David. Versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Ya que ha contado con la ayuda de Dios tantas veces, el corazón de David sigue siendo sediento, sigue estando sediento para buscar el rostro de Yahvé, el rostro del Padre Celestial. ¿En dónde? En oración. Por eso dice: no escondas tu rostro de mí. Versículo 9. No apartes con ira a tu siervo. ¿Por qué dice esto? Miren esto, hermanos. Si la salvación que David está pidiendo no es la salvación del alma, él está pidiendo salvación de enemigos, o sea, liberación del problema, de la lucha que está pasando. Entonces, si la liberación que él está pidiendo no se basa en la gracia, lo único que le espera al salmista es el desagrado de Dios. Por eso él dice: no me desampares, no me apartes de ti con ira, no escondas tu rostro de mí, porque si se tratara de mí, el Dios santo y justo se apartaría de nosotros pecadores. Cualquiera que espera en Dios sobre las bases de sus propias obras y méritos solo puede esperar la ira celestial. En cambio, el que espera en la sola gracia puede confiar que Dios será su salvación. Dice: mi salvación has sido, tú has sido mi ayuda. Dice en la Biblia Peshita: mi Dios y Salvador, mi Dios y mi Salvador eres tú. Cito unas palabras del pastor y doctor Sproul. El salmista reconoce que por muy grande que fuera su deseo de buscar una relación íntima con Dios, solo puede ver el rostro de Dios si Él lo revela. Cierro comillas.
una cosa he demandado y esa buscaré, pero no porque Él sea gran cosa o tan bueno, no, por gracia, gracia. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Un salmo muy conocido, un pasaje muy lindo, por cierto. Aún sus padres podrían desampararlo, pero Dios siempre será su redentor. Ahora, este versículo no significa que David haya sufrido el abandono de sus padres, porque bíblicamente podemos ver en 1 Samuel que de una u otra manera sus padres estuvieron presentes. Él los tuvo presentes. De hecho, cuando fue perseguido por Saúl, David buscó protegerlos. Entonces, no es bíblico que esté diciendo o que esté significando que él haya sido abandonado o sea huérfano. No. ¿Ven el peligro de tomar literal los versículos? Esto es una hipérbole. Su intención es mostrar que aunque sus papás lo dejaran, Dios sería su papá entonces. ¿Sí? Pasa como el texto de Isaías 49 que dice: si una madre se olvida de su hijo, yo no me olvidaré de ti. Ahí no está diciendo que las madres se olviden de sus hijos que tuvieron en el vientre. Está diciendo es que el amor de Dios es más grande que el amor de las madres. Entonces aquí lo que está diciendo es: Dios va a ser su libertador y vendrá a ayudarnos como un padre a su hijo, o como un pastor que recoge a la ovejita y la carga cuando hay obstáculos en el camino. Sigamos adelante, versículo 11. El salmista muestra que tiene un corazón enseñable. Los hijos de Dios tienen corazones enseñables, humildes y atentos para ser guiados por Dios. Claro, si la vida de David está en las manos de Dios, y si los enemigos un día pudieran derrotarlo, ¿qué significa? Que Dios fue el que lo entregó a los enemigos. David sabe eso. Versículo 12: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Los hijos de Dios están en las manos de Dios. Pasa como el caso de Job. Satanás no pudo tocar a Job sino hasta cuando Dios entregó a Job a Satanás, en el sentido de le dio permiso para tocar sus propiedades, su hogar, su salud, pero nunca su alma. Versículo 13: testigos falsos, hombres crueles, son los que se han levantado contra David, y eso lo tiene a él aterrado, porque es más terrible, o llega a ser algo muy angustiante, que puede llenar el corazón de angustia, más que tener un ejército acampando contra él, es esas lenguas venenosas y afiladas que se juntan para calumniarlo. Versículo 13 dice, es como si dijera: Señor, ¿habría sucumbido en medio de este peligro que estoy pasando si no tuviera la convicción de que voy a ver tu bondad en esta vida? Y ahí podemos decir, ¿qué será de aquellos que no tienen fe? La fe es lo único que cuando estamos a punto de ser desplomados por la presión de las cargas, la fe es lo único que puede brindar esperanza y convicción para seguir en pie. ¿Qué será de los que no tienen fe en las tribulaciones? No en vano las tasas de suicidio han crecido en el mundo. Anote estas citas bíblicas que son paralelas: Salmo 35:11 y 116:9. Y termina: espera a Jehová. Le habla el salmista a cada
miembro de la iglesia en particular, a cada quien que toma la Biblia y lee ese texto, inspirado por el Espíritu Santo, aconseja que esperemos a Jehová. Él lo ha hecho. Si el lector o el que escucha está pasando por momentos donde no puede más, el Espíritu Santo le dice: esfuérzate, tome aliento tu corazón y espera al Señor. Y este salmista sabe lo que habla, porque en su vida ha pasado muchas veces esos momentos agobiantes. Sí, es difícil recibir este consejo: espera a Jehová, esfuérzate, aliéntese más. Es difícil acatarlo, pero es una palabra confiable, sustentada en una gracia que se renueva de día en día. Amén. Para terminar, vamos a ver las aplicaciones. Primero, Dios mismo va a capacitar a los suyos para que puedan perseverar. Si no fuera por el poder de Dios en David, David sucumbe, él mismo lo ha dicho. Segundo, el mismo Señor Jesús tuvo que tolerar testigos falsos. Mateo 26 nos muestra que reunieron testigos falsos y los testimonios no concordaban. Y cuando venían a devorar sus carnes, sus enemigos retrocedieron y cayeron. En Juan 18:6, cuando Cristo les dijo: yo soy, los que venían cayeron ante Él. Es decir, Cristo Jesús es el cumplimiento de la angustia del Salmo 27. El salmista es una sombra del Cristo que estaba siendo enjuiciado justamente. Ahora, para el cristiano, cuando las tinieblas parecen oscurecer su horizonte, el Señor ha prometido ser nuestra luz, una lámpara que alumbra nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuánta seguridad puede desarrollar aquel que ha aprendido a ver la mano de Dios actuando a su favor? Pero, ¿cuánta más confianza surge cuando comprendemos que ese respaldo no ha sido por nosotros, sino por gracia? Bueno, entonces, un día también, como tercera aplicación, o no, cuarta aplicación, ese Dios altísimo que tantas veces ha iluminado nuestra vida en medio de las pruebas, un día será nuestra luz perpetua y nuestro sol eterno. Isaías 60, 29 al 30 lo dice. Un día nuestros ojos verán al Rey. Espera al Rey. Amén.